Si yo hablo así en el auditorio, ¿se me escucha? ¿Bien? Evito el micrófono. Tengo las manos libres. Gracias. Lo primero, muy buenos días. Agradecer a la Universidad de San Buenaventura Cali el nombre al programa de Economía, su directora, María del Pilar. También querría hacer un agradecimiento muy particular a la profesora Caterine Flores, que seguramente muchos los conoceréis aquí. Es una gran embajadora de esta universidad por su espíritu crítico y su humanidad. También gracias a ella estoy hoy aquí. Yo esta charla se la voy a dedicar a todas las personas que han pensado economía quizás desde la antigua Grecia, desde Jenofonte, Aristóteles, Platón en adelante. Esta charla va para ellos. Bueno, tengo que desnudarme de todos los accesorios. Yo voy a hablar de... bueno, ahí abajo no se ve lo de abajo, pero bueno, no es importante, o quizás sí. Voy a intentar dar como una especie de clase como la que hago normalmente con mis estudiantes allí en Pereira. Nosotros vamos a hablar de un tema que es la microfinanza, pero eso solo lo vamos a hacer casi al final, casi de pasada. Yo quiero hablar con vosotros de la maravillosa aventura que significa estudiar, y estudiar economía. Y lo vamos a hacer sin utilizar ningún tipo de universalismo, vamos a hablar en lo concreto, en lo particular. Si a mí alguien me preguntase cuál es el problema fundamental que tiene Colombia para desarrollarse, yo no diría nada relacionado con la economía. Ni política monetaria, ni política fiscal, eso son tonterías. Ojo, lo está diciendo un economista, son tonterías sagradas, pero tonterías. Yo creo, y esta percepción es muy particular de un extranjero que vive en Pereira, que el problema de Colombia por el que no se desarrolla es el miedo. Así, el miedo. El miedo es un sentimiento natural de todos los seres humanos, pero no se manifiesta de la misma manera, señores. No. En Colombia, cuando hablo de Colombia siempre me estoy refiriendo a Pereira, aunque yo creo que esto se puede generalizar muy mucho. El miedo en Colombia tiene dos formas, hacia adentro, miedo a uno mismo, y hacia afuera, miedo a los otros. El miedo a uno mismo se llama autocensura. ¿Dónde veo yo la autocensura en Colombia? La gente no sabe decir no a la cara. Mis estudiantes siempre me dicen, ay, profe, pero... no, que tuvo un accidente, que tuvo un no sé cuánto, que tuvo un no sé qué. Nunca me dirán la verdad a la cara. Porque mucho más importante que saber lo que le pasa es quedar bien. ¿Qué pena con usted? Me encanta. La primera vez que vine a Colombia yo no sabía que se decía lo de qué pena con usted y me puse a analizarlo. ¿Por qué se dice qué pena con usted y no se dice lo siento? ¿Por qué creéis? Pues ahí hay contenido económico. Claro, yo pensaba, si el miedo a uno mismo le hace no aparecer, el decir lo siento es aparecer uno. Uno dice, yo, Antonio, lo siente. El qué pena con usted es como que ese yo queda invisibilizado, queda apartado. Hay muchas otras razones que no tendría tiempo a hacerla aquí. La hiperburocratización. Yo creo que la hiperburocratización que sufre Colombia, por ejemplo, yo lo padezco en carne propia cuando tengo que renovar este documento de cédula de extranjería, donde después de todos los papeles me piden una fe de vida, y claro, yo estoy allí delante, el tipo dice, deme una fe de vida, y le tiro un gapo y le digo, los muertos no escupen. Entonces, es como, ¿qué más fe de vida? Bueno, ese nivel, yo no creo que tenga que ver con corrupción, no creo que tenga que ver con ineficiencia, eso es la consecuencia. Yo creo que tiene que ver con el hecho de no querer llegar nunca al asunto, de dar vueltas en círculo. Esto me pasa mucho en Cali. El otro día necesité 1 hora y media para llegar de la estación a aquí. Entre otras cosas, el atasco terrible y el trancón que hay. Pero da la sensación que uno nunca dice, bueno, venga, vamos al asunto, ya, empieza. No, la cosa, aquí esa palabra se le llama socializar. Socialicemos esto, socialicemos. A mí me pasa en mi universidad que tomo una decisión, digo, bueno, director de programa, esto, vale, perfecto, pero un momento, lo voy a hablar con el decano. Hablo con el decano y me dice el decano, sí, perfecto, pero a ver qué piensa el vicerrector. Luego voy al vicerrector y el vicerrector dice, Antonio, la decisión es maravillosa.
Pero ya que estamos, vamos a preguntárselo al rector. El rector llega, que le llega todo y dice, venga, sí, adelante, pero yo pienso que podríamos socializarlo en toda la comunidad académica. La decisión nunca se toma porque hay un miedo a uno mismo. El miedo al otro toma la forma de sospecha. Aquí he puesto algunos ejemplos. El número de policía. Una de las cosas que me llamó enormemente la atención cuando llegué a Pereira era la cantidad de policía que hay en la calle. Yo decía, pero es que esto está lleno. Y luego me decía la gente, pues casi ninguno hace nada. Y claro, yo me quedaba... Entonces empezaban a decir, esto es ineficiencia, bla, todo el discurso teórico que tenemos. Pero dije, no. Hacen una cosa muy importante, no hacer nada. Es que no hacer nada es muy importante. La gran mayoría de ellos no están para protegerte físicamente. De hecho, muchos incluso no están en condiciones, son muy jóvenes, todavía no tienen experiencia. Están simplemente para darte la tranquilidad de que no te va a pasar nada. Es solo una cuestión estética, es por la cuestión del miedo al otro. El flujo de información, la información no pasa de manera libre, por eso la información siempre queda capsulada, siempre está institucionalizada. Eso evita, como vosotros economistas que vaya a ser sabéis, los problemas de la información, pues no es un problema de mercado. Aunque Stiglitz decía que era un problema del mercado, aquí no es tanto un problema de mercado como de la cuestión moral, según yo lo veo. Pregunta, ¿por qué ocurre esto? Yo voy muy rápido. Ocurre por muchas cosas. Colombia ha padecido lo del tema de la droga, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. Pero en ciertas cosas se parece mucho a México, cuando yo viví en la frontera norte. Evidentemente, creo que uno de los elementos fundamentales es la desigualdad. Es evidente, la desigualdad lo que genera es distancia, y la distancia genera desconocimiento. Mientras más desiguales somos, menos conozco al otro, más sospecha, más miedo me provoca su presencia. ¿O no? Una desigualdad pequeñita es solo una cuestión de gusto, una desigualdad muy grande es una cuestión de sentidos vitales. Claro, uno dirá, bueno, vosotros habéis estudiado a John Maynard Keynes, la desigualdad, no sé cuánto, pero aquí tiene un toque, no solo en Colombia, aquí ya lo extendería yo a muy buena parte de América Latina, esta desigualdad no tiene nada que ver con la desigualdad de Europa, no tiene nada que ver. La desigualdad en Europa es un problema del mercado, es un efecto indeseable de las condiciones naturales de la oferta y la demanda, que los estados tienden a intervenir para reducirla. Aquí, a mi juicio, la desigualdad la pintó Goya, Saturno devorando a sus hijos. Yo nunca había escuchado lo del tema de estratos sociales. No existe en Europa. Existen clases sociales. Edad Media, estamentos. América Latina, estratos, clases. ¿Qué diferencia hay entre esos tres conceptos? ¿Quién me lo dice? Un concepto de movilidad. Las clases sociales son mucho más movibles que los estamentos. Perdón, que los estratos. Y los estratos, a su vez, se mueven mucho más que los estamentos. No hay mayor desigualdad que en la época de la Edad Media, donde la desigualdad era de sangre. Uno nacía rey o nacía esclavo. Eso sí que era una desigualdad extremadamente hiriente. Hoy la desigualdad ya no es de sangre, es solo económica. Bueno, es importante, pero no es de sangre. ¿Ok? Esto es muy bello en el sentido analítico. Porque eso quiere decir, cuando yo pinto esto, cuando yo pongo esta pintura de Goya, es que en realidad la desigualdad aquí tiene una característica muy particular, y es que se autorreproduce a sí misma. No es el efecto de... Te tomas una botella de whisky, evidentemente el efecto es el mareo y la borrachera, y entonces tú ya mañana te levantas y estás bien. No. Aquí da la sensación que la borrachera, es decir, que la desigualdad es permanente. Y no solo es permanente, sino que mientras más cosas haces para evitar la borrachera, más te emborrachas. ¿Eso que se llama trampa de la desigualdad? Claro, desde esta posición ya no vale nada las políticas keynesianas de intervención estatal. No tienen función, porque Keynes pensaba en Reino Unido, con un índice de Gini que no era el 0,5 o el 0,49 como tiene Colombia. Es que esto no es una cuestión de incrementamos los numeritos, incrementan los numeritos, cambia la sustancia. Esto ya lo decía en Metafísica Aristóteles.
¿Y eso qué consecuencias tiene de que la desigualdad se reproduzca a sí mismo? Es decir, que aunque yo haga las cosas bien para reducirla, la incremento. O sea que ya no podemos evitar que los políticos son corruptos. Supongamos que no lo fueran, que ya es un gran suponer. Suponemos que no son corruptos, pues la incrementan. ¿Por qué? Aquí están los datos. La política social orientada a reducir la desigualdad, la política social, no la política pública, que evidentemente es un 19% del gasto público total. Yo tengo aquí los datos de la OCDE, que del mundo. El del mundo está en un 27%, el gasto público total. En Colombia está en un 19,2%. Mundial. Entra Estados Unidos, pero también entra Afganistán. Es maravilloso porque la política social orientada a reducir la desigualdad la incrementa. Es decir, que el 36% de las transferencias para los más desiguales va al primer quintil menos desigual. Es decir, de los peores va a los menos malos, el 36%. Y además de simétrica es regresiva, es decir, reproduce la propia desigualdad. El 10% de los de abajo recibe solo el 7,8% de las transferencias sociales. Es decir, que la alimenta. Uno dirá, ¿esto por qué, Antonio? Claro. Si la desigualdad genera distancia, la distancia se hace irrecuperable. Cuando estaba en México, en el gobierno, el problema que tenían era que no eran capaces de llegar a las zonas pobres. Oye, ¿cómo se llama? Estuve con Caterine. ¿Cómo se llama? Es que ¿cómo? No, es una zona en un cerro que se ve la ciudad que... Siloé. El taxista casi le da un infarto. ¿Cómo fuiste a Siloé? Digo, y me bajé y me estuve dando un paseo y no sé cuánto y para acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, claro. Si no, entonces hablo de prestado. ¿Usted cree que un político, el mejor político que tenga Cali, se va a dar un paseo sin la caravana política? Así lo es para preguntar, oye, ¿aquí quiénes son los más desgraciados? Porque yo tengo que hacer una política pública social de reducción de la desigualdad y claro, no quiero que el quintil más bajo solo se lleve el 7,8%. ¿Lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué? Porque lo primero que dice, uy, no, es imposible. Pero no por una cuestión, sino porque la propia desigualdad te está poniendo ya una barrera simbólica impenetrable. Y el tipo va a ser el más honesto del mundo. Yo me lo creo. No puede hacer nada. La información no fluye. ¿Veis? Es imposible. Es que es imposible, en términos de política económica, cambiarlo. No se puede. Claro, que es, en lugar de decir esto, que decimos, no, es que ha llegado el político incorrecto, o aparecen a lo mejor los liberales y dicen, no, es que hay que dar más mercado, o aparecen los intervencionistas y dicen, no, es que en realidad había que intervenir más. ¿Usted ha ido así lo es? Ah, no, pues vaya antes de decir lo que hace falta y luego pregunte. Política fiscal en Colombia, por el medio de la recaudación del IVA. El 5% de toda la recaudación de impuestos se consigue por medio del IRPF, o aquí se le llamará el impuesto de la renta. En la OCDE es el 75%. Eso quiere decir que aquí lo que se tributa es el consumo, no los ingresos, y mucho menos los de capital. Los extractores, desigualdad, baja presión fiscal para renta alta, 19% según datos de la OCDE, 34,2% para países de la OCDE. ¿Por qué? Pues porque los que acaban gobernando son aquellos que es su mundo, es que ese es el mundo. Lo bueno de ser extranjero en una ciudad como Nuevo Laredo es que eres el único extranjero en Nuevo Laredo. Entonces, tú te conviertes como en un osito de peluche exótico para la clase alta. Y entonces estudias, analizas, ves, y te das cuenta que la gran mayoría de esas personas que yo he conocido son grandes personas. Muchos de ellos son grandes amigos míos, pero no pueden ir nunca al Siloé de Nuevo Laredo. No pueden. O sea, sería romper con tu persona a un nivel tan alto, con tu identidad, que casi tendrías que morir y resucitar, o hacer casi un acto de locura, que es precisamente lo que el taxista casi hoy le da un infarto cuando yo le digo que estuve allí. No, tío, eso, ni los taxistas vamos, me decía. Bueno, vamos al tema de las microfinanzas. Entonces, tenemos la desigualdad, la enorme desigualdad social provoca el miedo, la desigualdad genera la informalidad.
La mitad del país vive en la informalidad. Y la informalidad es el origen de la microfinanciación. Los pobres no pueden acceder al mercado financiero normal, no tienen derechos de garantía ni de regulación, no pueden pedir préstamos porque no hay nada que quitarles si luego no pagan. Claro. No, por eso no se le dan los préstamos, básicamente. Entonces está el gota a gota. El gota a gota es, pues, el resultado de no haber, de un sistema financiero. El gota a gota, pues ya saben, intereses súper elevados. Luego comentaremos un tema del gota a gota súper chulo, porque lo he puesto a investigar allí en Pereira, fantástico. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el gota a gota genera tantos problemas y tantas distorsiones, llega un tío que llama Mohamed Yunus y dice, vamos a montar tema de las microfinanzas. Las microfinanzas básicamente da préstamo a los pobres en unas condiciones de tipo de interés más bajas que las del mercado informal, porque el formal no existe para ello, con, con dos obligaciones. Uno, que el préstamo se pueda devolver, es decir, que tenga una sostenibilidad financiera, y dos, que reduzca la pobreza. Las dos cosas. Si no, no es microfinanza. Las dos cosas. Problema que nos encontramos, que las microfinanzas no reducen la pobreza. Estas son las evaluaciones de impacto más importantes que se han hecho en los últimos 20 años. En todo el mundo mundial. Aquí también están las que se han hecho en Colombia. La mayoría de las investigaciones están a favor de que el impacto en las microfinanzas para reducir la pobreza ha sido o débil o ni idea. O débil o ni idea. Algunos a favor, fuerte, pero incluso otros ha sido hasta negativo. Así está el tema. Todavía no hemos encontrado la varita mágica. Claro. Pues, ¿qué es lo que han hecho los países? Las microfinanzas, os he dicho, que sean sostenibles, que se devuelva el crédito y que la persona que devuelva el crédito salga de la pobreza. Se tienen que dar las dos opciones. En economía se ha puesto de moda un término que se llama el double bottom line, que sería la contradicción inherente de las microfinanzas, que normalmente cuando se devuelven no te sacan de la pobreza. Y claro, el hecho de que haya esos dos modelos es una incoherencia, porque si te sacan de la pobreza quiere decir que puedes pagar el crédito. Y si puedes pagar el crédito, quiere decir que has salido de la pobreza, o al menos que estás en salida. Luego tendrían que estar reconciliados. Cuando los dos modelos no están reconciliados, ¿qué es lo que ocurre, señores? Que las microfinanzas se acaban convirtiendo en el negocio de las microfinanzas, en que sean sostenibles. Eso es lo que ocurre en Camboya, segundo país con mayor sistema microfinanciero del mundo, después de Bangladesh. Y yo me puse a estudiar las microfinanzas en Camboya, efectivamente. Que devuelvan el crédito. Luego ya eso que salgan adelante es como que muy especulativo. Eso ya depende de muchas cosas y tal. Entonces yo en mi tesis doctoral me lo tomé en serio y digo, Antonio, ponte a estudiar econometría, ve qué pasa. Esa asignatura que tanto tiempo... La econometría tiene una cosa, que es una asignatura extremadamente bella. Lo que pasa es que si te toca un profesor inadecuado, acaba convirtiéndose en la cosa más horrible del mundo. Pues eso es indecible. Pues eso es lo que me pasó a mí, que me tocó el peor profesor del mundo. Y entonces acabé odiándola y luego pues tuve que aprenderlas por mi cuenta. Y entonces yo dije, bueno, si no reducen la pobreza, ¿qué tiene que pasar para que la reduzca? Sí, ¿qué es lo que tienen que tener los países para que se reduzca para que se reduzca esa pobreza? Entonces yo saqué unas regresiones y lo que yo iba buscando era tres elementos que me parecían, de acuerdo a Amartya Sen y a toda la literatura del desarrollo humano, que me parecían que eran muy coherentes. Yo digo, pues mira, el país tendrá que tener educación, sanidad y seguridad alimentaria para que la persona se pueda concentrar en utilizar el crédito para invertir en una actividad productiva. Sería bueno que su hijo pueda ir al colegio y así no tenga que gastarse dinero en educación. Sería bueno que tenga sanidad y así no tenga que gastarse dinero en una operación. Y sería bueno que no tuviera que gastarse tampoco dinero en comer. ¿Ok? Eso parece evidente, ¿verdad? Efectivamente, los datos, con mayor o menor fiabilidad, era una muestra de 28, pues de 28 evaluaciones de impacto, me daban que, ahí están los coeficientes para educación, sanidad y seguridad alimentaria, pues son relevantes. Esto es una obviedad escrita con números. Aquí no hay nada profundo en esta regresión.
aunque legitima, pero no hay nada profundo. El día de mi tesis doctoral, uno de los del tribunal me preguntó, Antonio, pero si hace falta estar desarrollado para que las microfinanzas funcionen, entonces, ¿cuál es el rol de las microfinanzas para reducir la pobreza? O sea, si las microfinanzas solo funcionan cuando ya eres rico, entonces, ¿esto qué rollo tiene la microfinanza para cuando eres pobre, verdad? Y yo me quedé pensando, yo digo, claro, es que lo que yo he hecho aquí es, las microfinanzas solo funcionan cuando no hace falta las microfinanzas. Básicamente lo que dicen estos números. Entonces, las cosas solo funcionan cuando ya no hacen falta que funcionen. Ahí es cuando funcionan. Pero donde quiero que funcionen, que es donde no funcionan, no, allí no funcionan nunca. En la India, en Bangladesh, en Camboya. Entonces llegué a una conclusión cuando me vine a Pereira. Y entonces yo dije, claro, yo creo que no funciona porque cuando hablamos de educación, de sanidad y de seguridad alimentaria, como de otras variables, estas fueron 3 justificadas, pero vale, hay otras, nosotros lo hacemos desde nuestra perspectiva del que no necesita microfinanzas. Y entonces hice una cosa que éticamente es un poco controvertida, pero que yo creo que tiene profundidad. Y es que, entonces, lo que hay que ofrecerle a las personas pobres cuando se le da las microfinanzas no es la educación que tú y yo recibimos, no es la sanidad que tú y yo recibimos, no es la seguridad alimentaria que tú y yo tenemos, sino que es la educación, la sanidad y la seguridad alimentaria que ellos creen que es la que necesitan, aunque nosotros sepamos que no es aquella que más le conviene. Por ejemplo, la sanidad, van al chamán en lugar de ir al médico. Muchos van a la bruja o le hacen las cosas estas de brujería. Pues que se invierta en brujería para satisfacer el tema de sanidad. En la educación no van a las escuelas públicas, sino que tienen otro mecanismo, pues que se invierta en ese mecanismo. ¿Eso con qué objeto? Cuando vosotros queréis aprender a nadar y os tenéis que tirar a la piscina y vuestro padre os dice, tiraros, que no os pasa nada. Vuestro padre sabe que sí pasa, que os vaya a tirar, os vaya a hundir, vais a salir, vais a llorar, le vais a querer pegar, pero luego tu padre va a saber que ya has perdido el miedo, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros también? Sabemos que ese tipo de educación o sanidad no es la correcta, pero hagamos como sí, ya que ellos lo creen, para que utilicen el crédito en aquello que sí realmente necesitan. Eso sería más chulo, cambiaría la óptica, ¿verdad? Lo que pasa es que hay algo dentro de nosotros que nos duele, no nos sentimos honestos, decimos, pero yo sé que no es, pero yo sé que no es. Esas son las luchas que las personas tenemos que asumir, creo yo, para que la cosa funcione. 1 minuto y acabo, ¿verdad? Porque voy a poner aquí el final. Gracias. Bueno, yo quería hablaros de muchas cosas. Esto requiere hablar mucho tiempo, porque hay muchas aristas. Es imposible hacerlo aquí, en 20 minutos, la primera vez que nos vemos. Yo tengo ahí un Antonini de Jiménez en todas esas redes sociales, donde intento pensar la economía de esta manera estrafalaria. Sexo y desarrollo económico, higiene y desarrollo económico, Dios y desarrollo económico, o economía, e intento llevarme los conocimientos económicos al mundo de nuestra cotidianidad. Las conclusiones no son necesariamente verdaderas, pero pretendo estimular a mis estudiantes para que se acerquen a pensar la economía, pensando que la economía es solo el abate Malthus o David Ricardo, que son importantísimos, pero hoy día, lamentablemente, pocas personas se ponen a hablar de teoría, estudiar la economía política de David Ricardo. Bueno, no la estudiaremos, pero buena parte de cómo pensamos la economía es gracias a ello. Atrevámonos a ser irreverentes, ahora que la economía parece que está en un momento de aburrido ensimismamiento metodológico, y seamos capaces de brindarle a la economía el estrellato que han dado otras ciencias como la filosofía. Hablemos de economía desde el pato que va por la calle, desde los perros, hablemos de economía desde aquello que realmente importa en nuestra vida. Chicos, muchas gracias y queda a vuestra disposición. Gracias.